La noche era oscura y el silencio envolvía la ciudad como un manto de incertidumbre. En diferentes hogares, hombres y mujeres descansaban sin saber que estaban a punto de experimentar algo que cambiaría su destino para siempre. Aquella no era una noche cualquiera, era un momento marcado en el tiempo, un instante donde lo celestial irrumpiría en lo terrenal. Mientras el mundo dormía, un evento divino se desplegaba en secreto. Sin previo aviso, 200 personas despertaron sobresaltadas al mismo tiempo. Sus corazones latían con fuerza, sus cuerpos temblaban y sus mentes intentaban procesar lo que acababan de experimentar. Habían tenido el mismo sueño, un sueño tan vívido, tan real, que ninguno de ellos podía ignorarlo. En ese sueño, una luz resplandeciente apareció en el horizonte. No era la luz del sol ni de las estrellas, sino un resplandor celestial que parecía emanar de una figura que caminaba hacia ellos. Algunos intentaron apartar la mirada, pero una fuerza indescriptible los obligaba a mantener sus ojos fijos en aquella presencia. Era un hombre de túnica blanca, de semblante sereno y de mirada llena de amor y autoridad. Su sola presencia llenaba el ambiente de una paz que nunca antes habían experimentado. No había necesidad de palabras, porque su mirada lo decía todo. Fue entonces cuando una voz resonó en lo más profundo de su ser, una voz que no se escuchaba con los oídos, sino con el alma. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Cada persona que tuvo ese sueño despertó con la sensación de haber estado frente a algo más real que su propia existencia. Algunos cayeron de rodillas en medio de la noche, llorando sin comprender completamente lo que habían visto. Otros intentaron ignorarlo, convencidos de que era solo una ilusión pasajera, pero las palabras de Jesús seguían resonando en sus corazones. Entre ellos estaba Amir, un joven que desde su infancia había sido instruido en su religión con devoción. Había aprendido sobre los profetas, sobre las leyes y sobre lo que se esperaba de él como creyente. Sin embargo, jamás había sentido en su interior lo que sintió aquella noche. Su mente le decía que no podía ser verdad, pero su espíritu ardía con una certeza inexplicable. Se levantó de su cama y caminó hacia la ventana. Miró al cielo con los ojos llenos de lágrimas y susurró: Dios, si esto eres tú, muéstramelo de nuevo. Lo que Amir no sabía era que en otras casas, en otras calles, en otras ciudades, había más personas orando la misma oración. Había 199 almas más que en ese mismo instante estaban siendo quebrantadas por la revelación de Cristo. Uno de ellos era Yusuf, un anciano que había dedicado su vida al estudio de las Escrituras Sagradas. Su conocimiento era extenso y su fe inquebrantable, o al menos eso pensaba hasta aquella noche. Cuando despertó de su sueño, sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Todo lo que había creído, todo lo que había enseñado, estaba siendo desafiado por una realidad que no podía negar. Tomó un libro que tenía junto a su cama y comenzó a buscar desesperadamente respuestas. Sus manos temblaban al pasar las páginas hasta que sus ojos se detuvieron en una profecía que nunca antes había entendido completamente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. El aire abandonó sus pulmones. ¿Cómo era posible que aquella profecía hablara de Jesús? ¿Cómo podía ser que las palabras que había oído en su sueño fueran las mismas que el profeta había escrito siglos atrás? Su corazón se agitó y, por primera vez en su vida, sintió miedo. No miedo a la condenación ni al juicio, sino miedo a haber estado ciego toda su vida. Miedo a haber rechazado la verdad que ahora se le presentaba de manera tan clara. Mientras él intentaba asimilar lo que estaba sucediendo, en otro lugar Khalid, un joven conocido por su fervor religioso y su estricta disciplina, luchaba contra el peso de aquella revelación. Había crecido en un hogar donde su fe lo era todo. Había sido enseñado a seguir cada mandamiento con precisión y nunca, ni por un instante, había cuestionado lo que le dijeron que era la verdad. Sin embargo, esa noche todo cambió. Khalid intentó resistirse. Convenció su mente de que era solo un engaño, que alguien estaba jugando con sus pensamientos. Pero cuando intentó dormir de nuevo, el mismo sueño volvió. Jesús apareció una vez más, con la misma luz, con la misma paz, con la misma verdad que no podía ser ignorada. Señor, dijo en su sueño, si eres real, si realmente eres quien dices ser, dime qué debo hacer. Y Jesús respondió con ternura pero con autoridad: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Khalid despertó con lágrimas en los ojos. Sabía que había encontrado la verdad, pero no sabía qué hacer con ella.
¿Cómo podía explicarlo su familia? ¿Cómo podía dejar atrás todo lo que había sido hasta ahora? Mientras estas luchas internas se desarrollaban en los corazones de aquellos 200 musulmanes, Dios seguía obrando. Uno por uno comenzaron a buscar respuestas, a reunirse en secreto, a compartir lo que habían visto. Al principio solo fueron susurros, conversaciones en voz baja en callejones y en casas cerradas. Pero con el tiempo, el fuego de la verdad se hizo imposible de ocultar. Los testimonios comenzaron a esparcirse. Lo que al principio era una experiencia privada se convirtió en un movimiento. La gente hablaba de aquellos que habían visto a Jesús en sus sueños, de aquellos que ya no podían negar la verdad. Y como en tiempos bíblicos, la persecución no tardó en llegar. Las autoridades religiosas comenzaron a notar el cambio. Líderes y familiares empezaron a interrogar a quienes mostraban signos de haber sido transformados. Las amenazas llegaron pronto. Algunos fueron expulsados de sus hogares, otros fueron golpeados y algunos desaparecieron sin dejar rastro. Pero en medio del dolor y el sufrimiento, la luz de Cristo brillaba aún más fuerte, porque aquellos que habían visto al Señor no podían volver atrás. Habían encontrado la verdad y la verdad los había hecho libres. Juan 8:32. El fuego en sus corazones crecía con cada día que pasaba, no importaban las amenazas, no importaban las miradas de desconfianza, no importaba el rechazo de sus propias familias, habían visto la luz y no podían apagarla. Lo que al principio había sido solo un sueño ahora era una certeza absoluta. La verdad de Cristo ardía en ellos como una llama inextinguible. Pero la persecución no se hizo esperar. Aquellos que habían compartido su testimonio en voz baja comenzaron a ser señalados uno por uno, fueron confrontados por sus familias, por sus amigos, por los líderes religiosos de su comunidad, fueron llamados traidores, fueron acusados de blasfemia, se les exigió que se retractaran, que negaran lo que habían visto. Amina, una de las mujeres que había tenido el sueño con Jesús, fue arrastrada por su hermano mayor hasta la sala principal de su casa, donde su padre la esperaba con el rostro endurecido. La había criado para ser obediente, para seguir las reglas sin cuestionarlas, pero ahora veía en ella algo que nunca antes había visto, una firmeza inquebrantable, una luz en su mirada que lo desconcertaba. ¿Es cierto lo que dicen?, preguntó su padre con la voz temblorosa por la ira. ¿Has traicionado nuestra fe? Amina sintió un nudo en la garganta, pero no titubeó. Padre, he visto a Jesús, dijo con una serenidad que no era suya. Él vino a mí en un sueño, vine, habló y sé que es real. El rostro de su padre se tornó pálido por un instante, pero luego la furia lo consumió. Y Jesús es solo un profeta, gritó, no puedes decir esas cosas. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. Padre, yo también no creía hasta que lo vi con mis propios ojos, hasta que él me llamó por mi nombre. El silencio cayó sobre la sala. Su padre no podía entenderlo, no quería entenderlo. En su mente todo lo que había enseñado a su hija se desmoronaba como un castillo de arena golpeado por las olas. No puedes seguir con esto, dijo con dureza. Te doy una oportunidad para arrepentirte, para olvidar este delirio y volver a ser quien eras. Pero Amina no podía hacerlo, no después de lo que había visto. No puedo negar la verdad, susurró. Jesús es el Hijo de Dios. Su padre se levantó con furia. Sal de mi casa. No quiero volver a verte. El dolor de ser rechazada por su propia familia fue profundo, pero dentro de ella algo le dio fuerzas. Recordó las palabras de Jesús: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Mateo 10:37. Salió a la calle con el corazón destrozado, pero con una paz sobrenatural. No estaba sola, Jesús estaba con ella. En otro rincón de la ciudad, Amir también enfrentaba su propio dilema. No había contado a nadie sobre su sueño, pero su comportamiento había cambiado. Sus amigos lo notaban, sus padres lo miraban con sospecha. Su corazón estaba dividido entre el miedo y la certeza. Una noche, incapaz de seguir guardando silencio, cayó de rodillas en su habitación y oró: Dios, dime qué hacer. No quiero perder a mi familia, pero no puedo negar lo que has hecho en mí. Entonces, en el silencio de la noche, sintió una voz suave pero firme en su interior: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Las lágrimas corrieron por su rostro. En ese momento supo lo que tenía que hacer. Se levantó, tomó aire y salió de su habitación. Cuando llegó a la sala donde su familia estaba reunida, su padre lo miró con severidad. ¿Por qué luces tan extraño?, preguntó. Amir sintió su corazón latir con fuerza, pero no titubeó. Padre, hay algo que debo decirles. Su madre inclinó la cabeza con preocupación. ¿De qué se trata, hijo?
Amir respiró hondo y dijo las palabras que cambiarían su vida para siempre. He conocido a Jesús. La sala quedó en un silencio absoluto. Su padre se puso de pie con los ojos llenos de incredulidad. ¿Qué has dicho? Tuve un sueño, continuó Amir. Jesús vino a mí, me habló, me llamó, vi en mi corazón que es real. Su madre cubrió su boca con las manos mientras su padre apretaba los puños. No vuelvas a mencionar ese nombre en esta casa. Pero es la verdad, dijo Amir con voz temblorosa. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por él. Juan 14:6. La furia de su padre estalló. Fuera. Amir sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor, pero cuando salió de su casa y miró al cielo, supo que no estaba solo. Jesús estaba con él. Mientras la persecución se intensificaba, algunos comenzaron a reunirse en secreto, compartían sus testimonios, leían las escrituras escondidas que habían logrado conseguir y se fortalecían unos a otros en la fe. En una de esas reuniones clandestinas, Yusuf, el anciano que había dedicado su vida al estudio de las escrituras, habló con voz serena pero llena de convicción. Hermanos, estamos viviendo lo que los primeros cristianos vivieron. Estamos siendo perseguidos, pero no estamos solos. Jesús está con nosotros, así como estuvo con sus discípulos. Khalid, quien hasta hace poco había sido un perseguidor, se levantó con lágrimas en los ojos. Yo mismo perseguí a los cristianos, yo mismo fui enemigo de la verdad, pero Jesús se reveló a mí y ahora sé que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. La pequeña comunidad de creyentes crecía y con ella también crecían los riesgos, pero ellos no tenían miedo porque el Espíritu Santo los fortalecía. Una noche, mientras oraban en secreto, unos pasos fuertes se escucharon afuera. Sus corazones se paralizaron. Alguien nos había delatado. Las pisadas en el suelo polvoriento se acercaban cada vez más. Los corazones de aquellos nuevos creyentes latían con fuerza mientras se miraban entre sí. Algunos temblaban de miedo, otros cerraban los ojos en oración. Nadie sabía qué pasaría a continuación. ¿Serían arrestados? ¿Golpeados? ¿Sería esta la última noche de sus vidas? La puerta se abrió de golpe. Un grupo de hombres armados irrumpió en la pequeña casa donde se reunían en secreto. La luz de las lámparas de aceite titiló con el movimiento repentino del aire. Uno de los soldados dio un paso al frente y señaló con furia: «Sabemos lo que están haciendo aquí. Sabemos lo que han estado diciendo sobre Jesús». Amina sintió que sus piernas querían fallarle, pero recordó las palabras del Señor: «No os asustéis de ellos, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse». Mateo 10:26. Los soldados acurrieron con la mirada a los presentes. Algunos intentaban esconder su miedo, pero otros permanecían firmes. Khalid, quien antes había sido un perseguidor, ahora se encontraba al frente de la multitud. Dio un paso adelante con los ojos llenos de determinación. «Sí, creemos en Jesús», dijo con voz fuerte y clara. «Lo hemos visto, hemos escuchado su voz y hemos sido transformados. No podemos negar la verdad». El soldado frunció el ceño. Había esperado súplicas, negaciones, llanto, pero en su lugar encontró convicción. Algo en su interior se estremeció. Sus propios compañeros lo notaron, pero no dijeron nada. «¿No tienen miedo?», preguntó el soldado. Yusuf, el anciano sabio, levantó la vista con tranquilidad. Sus ojos reflejaban una paz que solo podía venir de Dios. «Antes vivíamos en tinieblas, pero ahora hemos visto la luz. Jesús nos ha dado vida, y esta vida nadie nos la puede arrebatar», susurró con serenidad. «Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia». Filipenses 1:21. El soldado se sintió inquieto. No entendía por qué aquellas personas no se doblegaban ante el miedo. Llevaban toda su vida creyendo que los seguidores de Jesús eran débiles, que su fe era un error. Pero ahora veía algo completamente distinto. Se acercó a Khalid y lo miró fijamente a los ojos. «Renuncia a esto», dijo con dureza. «Vuelve a tu fe. Es tu última oportunidad». Pero Khalid, con voz firme, respondió: «¿Cómo podía negar a quien dio su vida por mí? El que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos». Mateo 10:33. El soldado lo empujó con furia y gritó: «Llévenlos». Los creyentes fueron atados y sacados a la calle bajo la mirada de sus vecinos. Algunos murmuraban con horror, otros con desprecio, pero en los ojos de aquellos 200 musulmanes que habían despertado con el mismo sueño no había temor, sino paz. Los llevaron a un lugar oscuro y húmedo. El olor a tierra mojada y encierro era abrumador. Uno de los captores se acercó con una antorcha iluminando los rostros de los creyentes. «Tienen una oportunidad más», dijo con frialdad. «Renuncien a Jesús y serán liberados». Amina, que había perdido su hogar por causa de su fe, levantó la cabeza. Recordó las palabras de Jesús:
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Respiró hondo y dijo con voz serena: prefiero perder todo antes que perder mi alma. Uno de los soldados golpeó la pared con furia. Están locos, todos ustedes. Pero lo que ocurrió después nadie lo esperaba. Uno de los soldados cayó de rodillas. Su arma golpeó el suelo y sus manos temblaban. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Yo también lo vi, susurró con voz temblorosa. Yo también soñé con él. El silencio en la celda fue absoluto. Los creyentes se miraron entre sí con asombro. El capitán del grupo lo miró con furia. ¿Qué estás diciendo? El soldado, todavía de rodillas, lloraba sin contenerse. Hace semanas, tuve un sueño. Una luz brillaba en la oscuridad y una voz me llamaba por mi nombre. Yo no entendía lo que significaba, pero ahora sé que fue Jesús. Él me llamó. La confusión entre los soldados fue evidente. ¿Cómo podía ser posible? Pero los creyentes comprendieron lo que estaba ocurriendo. Dios estaba obrando intruso en medio de sus enemigos. Yusuf, con su sabiduría, habló con dulzura. Hermano, Jesús te ha llamado porque te ama. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. El soldado alzó la vista, con el rostro empapado en lágrimas. ¿Puedo ser salvo? Khalid extendió su mano hacia él con firmeza. Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31. Las cadenas que ataban a los creyentes no se habían roto aún, pero las cadenas en el corazón de aquel soldado sí. El capitán miró la escena con incredulidad. Había esperado ver temor, pero en su lugar vio fe. Había esperado ver derrota, pero en su lugar vio victoria. La verdad era innegable. Los soldados discutieron entre sí. Algunos querían castigarlos, otros querían soltarlos. Pero algo estaba claro: Dios estaba obrando en medio de ellos. Entonces, en medio de aquella celda oscura, uno de los creyentes comenzó a cantar suavemente: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmos 27:1. Uno a uno se unieron a la alabanza. El sonido de la adoración llenó aquel lugar de prisión como un eco celestial. El capitán sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía soportarlo más. Llévenlos fuera, ordenó. No quiero volver a verlos aquí. Los soldados soltaron a los creyentes y los dejaron marcharse. Algunos lo hicieron con la cabeza gacha, otros con incredulidad. Pero uno de ellos, el que había soñado con Jesús, se quedó atrás. Miró a Khalid con decisión en su mirada. Voy con ustedes. Los creyentes salieron de aquella prisión con un nuevo hermano en la fe. La obra de Dios no podía ser detenida. Y mientras caminaban bajo la luz de la luna, Amina levantó su rostro y susurró: Gracias, Señor, porque aunque el mundo los rechazara, Jesús nunca los abandonaría. Los creyentes caminaron en silencio por las calles desiertas, sintiendo la brisa nocturna acariciar sus rostros. Sus corazones estaban llenos de emoción y gratitud. Habían enfrentado la persecución, habían visto la mano de Dios obrar de maneras milagrosas y habían ganado un hermano más en la fe, pero sabían que su camino apenas comenzaba. Se reunieron en una casa escondida, donde encendieron lámparas de aceite y se sentaron en círculo. Nadie hablaba al principio, pero todos sabían lo que el otro estaba sintiendo. El Espíritu Santo estaba en ese lugar, fortaleciendo sus almas, renovando su fe. Yusuf, con su voz pausada y su mirada llena de sabiduría, rompió el silencio. El mundo nos rechazará, pero Jesús nos ha aceptado. El hombre puede quitarnos todo, pero no puede quitarnos nuestra fe. Los demás asintieron. Hemos perdido nuestros hogares, nuestras familias nos han dado la espalda, pero hemos ganado algo que jamás podremos perder, dijo Amina con una sonrisa llena de paz. Hemos ganado la vida eterna en Cristo. Khalid se puso de pie, aún con las marcas de los golpes que había recibido por su fe, pero en su rostro no había rencor, solo gratitud. Antes vivía en oscuridad. Creía que perseguir a los cristianos era lo correcto, pero Jesús me mostró su amor y ahora lo único que quiero es proclamar su verdad. Aunque me cueste todo, aunque me cueste la vida, no me avergonzaré del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Las palabras de Khalid resonaron en los corazones de todos. Ya no eran solo 200 musulmanes que habían tenido un sueño. Ahora eran discípulos de Cristo, llamados a llevar su luz en medio de la oscuridad. No podemos quedarnos callados, dijo Amir. Si Jesús se reveló a nosotros, ¿cuántos más están esperando conocerlo? El joven soldado que había decidido seguirlos dio un paso adelante. Era la primera vez que hablaba desde que dejó su vida anterior. Yo también quiero compartir lo que he visto. Fui enviado para arrestarlos,
pero Jesús me arrestó a mí. Mi corazón ya no es el mismo. Ahora le pertenezco a Él. Hubo un momento de silencio sagrado. El Espíritu de Dios los estaba llamando a algo más grande. Yusuf tomó una Biblia que habían logrado esconder y la abrió con cuidado. Sus ojos se llenaron de lágrimas al leer en voz alta: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Marcos 16:15. Se miraron entre sí con determinación. Habían sido escogidos para llevar el mensaje del Salvador, sin importar el precio que tuvieran que pagar. Los días siguientes fueron de preparación. Sabían que no podían quedarse en ese lugar por mucho tiempo. La persecución solo se intensificaría, pero no temían. Sabían que su refugio estaba en Cristo y que si Dios estaba con ellos, nadie podría contra ellos. Romanos 8:31. Cuando llegó el momento de partir, se abrazaron con fuerza, prometiendo orar los unos por los otros. Ya no eran simplemente un grupo de creyentes. Eran una familia en la fe, unidos por la sangre de Cristo. Uno a uno, se fueron dispersando por diferentes lugares, llevando consigo la semilla del Evangelio. Algunos viajaron a otras aldeas, otros cruzaron fronteras, pero todos compartían el mismo propósito: anunciar la salvación en Jesús a aquellos que aún no lo conocían. El mensaje de Cristo comenzó a expandirse de formas que nadie imaginó. Personas que jamás habrían escuchado sobre él ahora lo conocían gracias a aquellos que habían decidido seguirlo sin temor. Y aunque la persecución nunca se detuvo, tampoco lo hizo la obra de Dios. Porque cuando el Señor llama a alguien, su propósito se cumple sin importar las circunstancias. Así como Pablo llevó el Evangelio a los gentiles, así como Pedro predicó con valentía después de haber negado a su maestro, así como Esteban entregó su vida por amor a Cristo, estos nuevos discípulos se convirtieron en testigos del poder transformador de Jesús. No hubo marcha atrás. El reino de Dios estaba avanzando, y ni la oposición, ni el miedo, ni la muerte podrían detenerlo. Amina, Amir, Khalid, Yusuf y el soldado convertido nunca volvieron a ser los mismos. Su fe ardía como una llama inextinguible, y el mundo jamás olvidaría lo que Dios había comenzado con ellos. Y así, lo que empezó como un sueño en la noche se convirtió en el amanecer de una nueva vida para 200 almas que encontraron la verdad en Cristo. Porque Jesús sigue llamando, sigue apareciendo, sigue transformando corazones. Y la pregunta ahora es: ¿estás dispuesto a escucharlo? Escribe Jesús transforma vidas en los comentarios si crees que su amor sigue obrando en el mundo. Comparte este mensaje y deja que más personas conozcan la verdad que nos hace libres.